Economía. Suena a gráficos, números y cosas complicadas, pero no. La economía no trata de números, trata de decisiones y las estás tomando todos los días. Cada vez que eliges en qué gastar tu dinero, cada vez que decides si ahorrar o darte un gusto, cada vez que pienses si te conviene trabajar más, estudiar algo nuevo o simplemente dejarlo para después, estás haciendo economía, aunque nunca lo hayas llamado así. La base de todo esto es algo bastante simple pero poderoso. Los recursos son limitados y eso incluye todo, tu dinero, tu tiempo, tu energía, incluso las oportunidades que se te presentan. No puedes hacerlo todo, no puedes comprar todo, no puedes estar en todos lados al mismo tiempo, entonces inevitablemente tienes que elegir. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes, aunque no siempre se explique de forma clara. Cada vez que eliges algo, estás renunciando a otra cosa. Si decides gastar tu dinero en salir, ese dinero ya no está disponible para ahorrar. Si decides trabajar en algo, estás dejando de hacer otra actividad, incluso descansar o pasar tiempo con alguien. Todo tiene un costo, aunque no siempre sea evidente. Eso es la economía en su forma más pura. Cómo gestionas lo que tienes frente a lo que quieres. Ahora, mucha gente piensa que esto solo aplica a nivel personal, pero en realidad funciona para igual en empresas y gobiernos, solo que a otra escala. Una empresa decide en qué invertir, cuánto producir, a quién contratar, cómo competir, y todas esas decisiones tienen consecuencias. Si invierte bien puede crecer, si se equivoca puede perder dinero o desaparecer. Los gobiernos hacen algo parecido, pero con más responsabilidad. Deciden en qué gastar el dinero público, cuánto invertir en salud, educación, infraestructura, si suben o bajan impuestos, si incentivan ciertos sectores o frenan otros, y aunque suene muy lejano, estas decisiones terminan afectando tu vida directa o indirecta. Por ejemplo, si suben los impuestos, puede que tengas menos dinero disponible. Si baja la inversión en ciertos sectores, puede haber menos empleo. Si aumentan los precios en general, lo que conoces como inflación, tu dinero rinde menos, compras menos con lo mismo, y eso ya no es teoría, eso lo sientes en el día a día. Aquí es donde la economía se suele dividir en dos grandes partes para poder entenderla mejor, aunque en la práctica están completamente conectadas. Por un lado está la microeconomía, que básicamente analiza decisiones individuales, cómo se comportan las personas, las familias y las empresas, cómo manejan su dinero, cómo deciden cómo comprar, qué vender, cuánto ahorrar o invertir, cómo reaccionan ante cambios de precios o ingresos. Es el nivel más cercano al que puedes ver en tu vida diaria, cuando eliges entre dos productos, cuando decides no comprar algo porque está muy caro, cuando buscas una solución más barata o simplemente decides no gastar. Por otro lado, está la macroeconomía, que ya se enfoca en el panorama general, en lo que pasa a nivel país o incluso a nivel global. Aquí entran temas como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, el comercio entre países, cosas que suenan más grandes pero que terminan afectándote aunque no estés pendiente de ellas. Por ejemplo, si hay inflación alta, los precios suben, si hay desempleo, hay menos ingresos circulando, si la economía crece, hay más oportunidades. Todo eso forma parte de la macroeconomía, pero termina aterrizando en lo micro, en lo que tú vives. Y aquí viene algo interesante: la economía no es una ciencia exacta, no funciona como una fórmula matemática donde siempre obtienes el mismo resultado, porque el factor principal son las personas y las personas no siempre actúan de forma lógica. A veces compramos cosas que no necesitamos, a veces ahorramos por miedo, a veces gastamos por impulso, a veces invertimos porque todo el mundo lo está haciendo, y esas decisiones, aunque parezcan individuales, cuando se repiten en muchas personas al mismo tiempo, terminan generando efectos grandes. Por ejemplo, si muchas personas dejan de gastar al mismo tiempo porque tienen incertidumbre, los negocios venden menos. Si venden menos, reducen costos. Si reducen costos, despiden empleados. Y ahí se forma una cadena que afecta a toda la economía. Algo que empezó como decisiones individuales termina convirtiéndose en un fenómeno general. Y lo mismo pasa al revés. Si hay confianza, si la gente gasta más, si las empresas invierten más, se genera movimiento, empleo, crecimiento y mejora las condiciones generales, al menos en teoría. Por eso entender la economía no es solo saber definiciones, es entender cómo funcionan esas relaciones, cómo las decisiones pequeñas se conectan con resultados grandes. Otro punto clave es que la economía no se trata solo de dinero, aunque muchas veces se reduzca a eso, también incluye tiempo, bienestar, calidad de vida, porque al final
final el objetivo no es acumular por acumular, sino mejorar cómo vivimos. Por ejemplo, puedes ganar más dinero pero tener menos tiempo libre, o puedes ganar menos pero tener más estabilidad o tranquilidad. Y esas también son decisiones económicas, porque estás eligiendo cómo usar tus recursos, no solo financieros, sino personales. También es importante entender que no todos parten desde el mismo punto. Hay personas con más oportunidades, más acceso a educación, más recursos y otras con menos, y eso influye en las decisiones que pueden tomar. No es lo mismo elegir cuando tienes varias opciones que cuando apenas tienes una, pero incluso dentro de esas limitaciones, la economía sigue estando presente, porque siempre hay decisiones incluso en escenarios difíciles, y esas decisiones pueden cambiar poco a poco. Ahora, algo que suele confundirse bastante es pensar que la economía es solo algo que manejan expertos, cuando en realidad todos participamos en ella constantemente. Cada que haces compras, cada servicio que usas, cada vez que decides ahorrar o gastar, estás formando parte de ese sistema. No necesitas entender teorías complejas para empezar a verlo, basta con observar cómo funcionan las cosas a tu alrededor, porque suben los precios, porque algunos productos son más caros que otros, porque hay temporadas donde todo parece más difícil económicamente y otras donde hay más movimiento. Y aunque no tengas control sobre todo, si tienes control sobre tus decisiones dentro de ese contexto, y ahí es donde entender la economía se vuelve útil, porque te permite tomar decisiones más conscientes. No se trata de predecir el futuro ni de volverte experto en finanzas de la noche a la mañana, sino de entender cómo funcionan las reglas básicas del juego en el que ya estás participando. Porque al final, la economía no es algo lejano, no es algo que pasa solo en los noticieros o en informes técnicos, es algo que vives todos los días, desde que decides qué comer hasta cómo manejas tu dinero o qué haces con tu tiempo. Y cuando empiezas a verlo así, deja de ser un tema complicado y se vuelve mucho más lógico, casi evidente, porque no estás aprendiendo algo nuevo, estás poniendo en palabras algo que ya haces constantemente. La diferencia es que ahora lo entiendes mejor, y cuando entiendes mejor, decides mejor, y cuando decides mejor, aunque sea poco a poco, los resultados también cambian. La economía va más allá que solo números, es comportamiento, decisiones, límites, oportunidades y consecuencias. Y hay un punto que suele pasar desapercibido, pero cambia completamente la forma en la que aprovechas estos conceptos. Y es entender que los precios no son números al azar ni decisiones caprichosas, son señales, básicamente un idioma que te dice qué tan escaso o abundante es algo en ese momento. Si un producto sube de precio, no siempre es porque alguien se quiere aprovechar, muchas veces es porque hay más gente queriéndolo que cantidad disponible, y eso manda una señal a productores para que fabriquen más, inviertan más o busquen alternativas, y al mismo tiempo le manda otra señal a los consumidores para que decidan si realmente lo necesitan o buscan otra opción. Es como un sistema de comunicación invisible que coordina millones de decisiones sin que nadie tenga que dar órdenes directas, y cuando logras interiorizar eso, empiezas a ver que la economía no es solo decisiones aisladas, sino un sistema dinámico donde todo está conectado, donde cada acción genera una reacción, y donde incluso sin darte cuenta ya estás leyendo y respondiendo a esas señales todos los días, aunque nadie te haya explicado que estabas jugando ese juego desde el inicio. Todo mezclado en un sistema que puede parecer complejo desde fuera, pero que en el fondo se construye con cosas bastante simples que todos vivimos a diario, aunque no siempre nos demos cuenta. Pero bueno, espero que te haya gustado este video, porque eso ha sido todo. Si te gustó tanto como a mí, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.